marcadito rojo, que es el de la buena suerte. No es cierto. No hay buena suerte, hermano. La tengo siempre en mi oficina, no está. Y cuando no está ahí, está aquí en el púlpito. Entonces ahí se las encargo. Muy bien, hermanos. Prácticamente estamos concluyendo el capítulo 2, pero lo que viene es algo que vamos a estar viendo rápidamente. En el capítulo 2, el apóstol, como dijimos, estaba tratando de no poner más tristeza en el corazón de aquellos corintios, porque decía él, finalmente, si yo los entristezco a ustedes, ¿quién me va a dar alegría? Y estaba pidiéndoles a los hermanos de la iglesia de Corinto que ellos pudieran ya perdonar al ofensor. Hasta ahí llegamos. Si ustedes lo perdonan, yo también lo voy a perdonar, dice. Y yo, de hecho, ya lo hice en el nombre del Señor Jesucristo. Y es importante que estemos en paz con este perdón. Y tiene una expresión aquí importante en el versículo 11, porque no seamos, o para que no seamos engañados de Satanás, pues no ignoramos sus maquinaciones. Es increíble que todavía haya personas que no crean que existe Satanás. Y él, vaya que sí existe y vaya que sí está siempre viendo cómo estorbar nuestro caminar en Cristo Jesús. La palabra del Señor nos dice, a través de Pablo, que él no ignoraba las maquinaciones del diablo. Pero me temo que muchos de nosotros sí las ignoramos, hermano. Muchos de nosotros no nos damos cuenta la manera como el enemigo trabaja en nuestras vidas. ¿Saben por qué? Porque la forma como más fácilmente se esconde es dentro de nuestros pensamientos. Alguien dijo en una ocasión, en forma un tanto de broma, pero que tiene mucha verdad, es: ¿quieres ver a Satanás? Vete en el espejo. Fuerte, ¿no? ¿Quieres ver al diablo? Saca tu espejo para que veas con qué facilidad se puede esconder el enemigo. ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pedro, después de escuchar a Jesús, de que era necesario que Jesús padeciera y al final de cuentas fuera atormentado por los fariseos y finalmente muerto, le dice al Señor Jesucristo: Señor, en ninguna manera te vaya a pasar esto que estás diciendo? Porque Jesús les decía: voy a sufrir mucho por manos de los malos, ¿verdad? No, que no te vaya a pasar esto, Señor. Pedro en ese momento ni por aquí le pasaba que era el mismo diablo quien estaba hablando a través de su propia boca. ¿Por qué era el diablo, hermanos? Pregunto esta noche. Porque Satanás no quería, no le convenía, aunque él asusó, provocó a que la gente dijera: crucifícale. Sin embargo, él sabía que esa sería su derrota final. Entonces Satanás, si hubiera logrado que Jesús no fuera muerto en la cruz, hubiera tenido un gran éxito. Pero por eso es que movió al apóstol Pedro en sus sentimientos de amor a decirle que de ninguna manera te pase esto, Señor. Pero Jesús, que estaba lleno siempre del Espíritu de Dios, como humano, se dio cuenta de esta trampa y volteó con Pedro y le dijo:
aléjate de mí, Satanás, porque tú no sabes lo que conviene. Tú hablas como los hombres, pero tú no sabes que esto es algo que Dios quiere para mi vida. Más o menos este es el contexto. Pero le dijo, retírate de mí, Satanás. Seguramente Pedro quizás hasta se ofendió. ¿Te imaginas que yo te diga, retírate de mí, Satanás? Diría, pastor, está bien que yo me porte mal, pero no me diga así. Y en realidad el Señor no le dijo Satanás a Pedro, sino al mismo Satanás que estaba, repito, moviendo a Pedro para decir eso. Por eso aquí Pablo dice, no seamos engañados de Satanás, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿En qué consistía la posibilidad de que Satanás ganara en el sentido o en relación a este hombre que había cometido este pecado? ¿Qué piensan ustedes? ¿En qué momento él iba a ganar? ¿En qué momento Pablo se dio cuenta que el diablo podía tomar ventaja y dijo, perdónenlo, no haya más porque no ignoramos las maquinaciones? ¿Cuáles serían? ¿De qué manera el diablo hubiera podido ganar? ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es el tema? Del hombre que acostó con la esposa de su padre. Pero aquí Pablo está diciendo, no seamos engañados de Satanás. Pero antes de ese versículo dice, y al que ustedes perdonen, yo también lo voy a perdonar, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por ustedes lo he hecho delante de Cristo. Entonces, cuando dice, porque no ignoramos sus maquinaciones, ¿a qué se estaba refiriendo? ¿Qué relación tiene Satanás con este hecho? O con lo que Pablo les está diciendo. Ya no me quiero detener mucho, nada más concluir con esto y adelante. ¿Quién dice algo? Sí, claro. Así es. Ya estuvo, como diríamos en mexicano. Fue demasiado ya lo que le hicieron a este hombre. Ya aprendió. Ahora vamos adelante para que Satanás no nos gane. ¿En qué sentido? Vamos a perdonarlo. Ya. Si no, entonces el diablo va a ganar ventaja. Al no haber perdón, vamos a estarle dando chance al diablo. A eso se estaba refiriendo, ¿de acuerdo? Seguimos adelante. Después de este versículo, Pablo dice que le fue abierta una puerta para predicar el evangelio en Troas. Pero dice, yo estaba triste, estoy parafraseando, porque no pude ver a mi hermano Tito, no lo encontré y me fui para Macedonia sin saber de Tito. Eso lo puso triste a Pablo. Pero de inmediato en el versículo 14 dice, mas a Dios gracias, el cual hace que siempre triunfemos en Cristo Jesús y manifiesta el olor de su conocimiento por nosotros en todo lugar. Ahora va a hablar aquí del olor de muerte y del olor de vida. ¿Qué quiere decir eso? Miren, dice, porque para Dios somos buen olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte, para muerte, y a aquellos olor de vida, para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Porque no somos como muchos mercaderes falsos de la palabra de Dios, antes con sinceridad como de Dios, delante de Dios, hablamos de Cristo o en Cristo. ¿Qué quiere decir eso de olor de vida para vida y olor de muerte para muerte? Bueno, en la época del apóstol Pablo y los que llegaron a ver películas de los romanos conquistadores, la historia nos enseña que los romanos, como un pueblo guerrero que conquistó prácticamente el mundo entero, cuando ganaban una guerra, tomaban presos a todos los enemigos y los traían amarrados. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos vieron Ben-Hur, por ejemplo? ¿Cuántos vieron esas películas? Y entraban los generales romanos montados en sus caballos preciosos, con sus cascos, con su penacho, sus espadas, y entraban como victoriosos
llevando a los enemigos a pie. Cuando ellos llegaban, la historia dice que quemaban incienso y era un aroma muy hermoso, pero no tan hermoso para los que habían llegado presos, porque una vez que quemaban ese incienso como un aroma ofrecido a los dioses, porque ellos tenían dioses, ellos lo hacían como un símbolo de victoria final, y entonces al oler este aroma, los que habían sido triunfadores, para ellos era un aroma de vida, un aroma de triunfo, pero para los que estaban siendo presos, ¿qué tipo de aroma significaba? Aroma de muerte. Era un aroma que después de eso los mataban a todos y los traían como trofeos a la ciudad de Roma. Los traían como trofeos y los mataban. No los mataban a todos en el campo de batalla, sino los traían a Roma para que los generales fueran vitoreados por todo el pueblo. Pero antes, repito, prendían este incienso y entonces el aroma para los que habían triunfado representaba un aroma de vida. Pero al olerlo los presos, ese aroma se convertía en un aroma de muerte. A eso se está refiriendo Pablo aquí. En cuanto al evangelio, está hablando ya no de los presos, sino está hablando de Cristo Jesús. Porque dice, a Dios gracias, el cual hace que siempre triunfemos en Cristo Jesús y manifieste el olor de su conocimiento por nosotros en todo lugar. Para los hermanos de Corinto, esta expresión era muy clara. De inmediato su mente iba al momento de la victoria de los romanos y entonces ellos están entendiendo que para que nosotros Cristo siempre va a ser un aroma de, díganlo fuerte, aroma de vida. Muy bien. Versículo 15. Porque para Dios, fíjense, somos buen olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente, o sea, los que se pierden, ¿qué? Olor de muerte para muerte. Y aquellos a los que viven, olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Qué quiere decir esta pregunta? A ver, ¿qué querrá decir? ¿Quién es suficiente? Cristo, solamente Cristo. Ellos eran suficientes porque ellos eran los romanos que traían la victoria y que podían matar. Pero en cuanto a la salvación, ¿quién es suficiente en sí mismo? Nadie es suficiente en sí mismo. La gloria es para Cristo. La gloria no es para aquel que venció como romano. Ahora la gloria es para el que venció, que es Jesucristo. Aroma de vida. Y para esto ninguno de nosotros es suficiente. Solamente Cristo es suficiente. Amén. Sigue adelante, dice el último versículo. Porque no somos muchos mercaderes falsos de la palabra de Dios. Antes con sinceridad como de Dios delante de Dios, hablamos en Cristo. Con este versículo termina el capítulo 2 y lo que quiere decir el apóstol es que nosotros no vamos a traer cuentos, invenciones, no es nuestra palabra la palabra importante, sino es todo lo que tiene que ver con Cristo, hermanos. Es lo que Cristo nos permite compartir por su muerte, es en Cristo, solamente todo lo que tenga que ver de Cristo. Y vamos a estar hablando lo que conviene de Cristo. Hermanos, apenas leí hace poquito no me acuerdo cómo era el tema, pero diario leo bastantes mensajes que me llegan y me movió el corazón un mensaje que hablaba de la gran responsabilidad que tenemos los que nos paramos aquí en el púlpito. Imagínense que yo voy a rendir cuentas a Dios
de una mala enseñanza o de una buena enseñanza. Si tú tomas algo que yo digo, porque yo lo digo, y está equivocado, eso me va a ser requerido a mí, hermano. Es un paquetote el que tenemos los que nos paramos aquí, hermanos. Y yo oraba hace un rato, pidiéndole a Dios que nos concediera ser hombres que demos la verdad de la palabra del Señor. ¿Sí? Hay otra parte que vamos a ver, más adelante lo enfatiza Pedro o Pablo aquí mismo en el capítulo 3, de aquellos que negocian con la palabra del Señor. Es muy triste que en algunas congregaciones los que estamos al frente o los que están al frente hagan negocio con la palabra del Señor. Esto es algo muy triste, hermano. Acabamos de tener un comentario en la reunión de pastores de los martes que ustedes saben que tenemos, porque me mandaron un video en donde aparece un pederasta, no sé si lo vieron algunos, diciendo en inglés, yo soy pederasta. Y de inmediato los comentarios son, comprendámoslo, es una situación que él vive, tenemos que entenderlo. Como ahora están defendiendo la homosexualidad y están defendiendo el lesbianismo. Ya alguien dijo ayer también que hace muchos años esto era algo prohibido, aún para platicar, ¿se acuerdan? Después, pasado el tiempo, era algo tolerado. Ahora, tiempo más adelante, es respetado. En estos tiempos es defendido. Y dice la persona que escribe eso, le pido a Dios que yo ya no esté cuando sea obligatorio. Pero véanlo si no, hermanos. Véanlo si no. Ahorita tú ya, si tú atacas esto, tú vas a ser señalado. Y más que señalado. Ya esto es algo que tú no tienes derecho a opinar ni siquiera. Es algo que tú tienes que aceptar. Y cuando termina el mensaje es una cosa tristísima, hermano. Que ahora, aún a los que abusan de los niños pequeños como pederastas, se les considere, porque pues es algo así como una enfermedad que ellos no quisieran tener, pobrecitos. Hay que entenderlos. Así piensan ya. Y se lo mandé al que fue mi maestro. Y me contestó, es una tristeza, me dijo. Quiero que sepas que ahora, y lo voy a decir, en la iglesia metodista, de donde yo salí, los seminaristas, se les está enseñando a defender el asunto de la homosexualidad. Es una pena. Y entonces, yo les mandé este comentario a los pastores y de inmediato un pastor me dice, que por cierto ni pastores, me dijo, hermano, es muy delicado esto que usted está diciendo. ¿Tiene usted bases para poder afirmar algo así? Le dije, ¿tienes derecho a reclamármelo? Investigo más y te las doy. Y que le hablo otra vez al que fue mi maestro. Le digo, te voy a pedir que esto que tú me dijiste, me des bases de lo que me estás diciendo porque pasó esto y esto y esto. Se lo mandé por WhatsApp y él me contestó por teléfono. Me dice, mira, yo fui invitado a la iglesia metodista para dar una enseñanza. El tema era el pecado en el Antiguo Testamento. Y a mí se me ocurrió, dice, tomar el pasaje de Sodoma y Gomorra. Dice, no sabes la que se armó. No es algo que yo oí. A mí me atacaron porque una señora que estaba allí me dio el nombre, tengo todos los datos, defendió el homosexualismo como no tienen idea. Pero además, y me empezó a platicar en el seminario donde yo estudié en el Centro Evangélico Unido, allí ahora los seminaristas están defendiendo este aspecto. Fue una doctora también allí, esta misma doctora, a presentarlo. Le digo, pero ¿cómo pueden argumentar contra todo lo que la Biblia dice al respecto? Pues cambian. Teológicamente cambian las palabras y dicen, es que esto no significa precisamente esto, sino esto otro.
Y bueno, vine con los pastores y les dije, aquí están todas las pruebas, no pudieron decir nada. Hermanos, ¿por qué a veces somos tan claridosos y tenemos que señalar hasta nombres? Miren, y te doy la palabra, Abraham. La Biblia, a través de las cartas del apóstol Pablo, nos dice, por ejemplo, Alejandro el calderero hizo esto y esto y esto. Himeneo y Fileto. Pablo no se detenía para señalar con nombre a aquellos que estaban estorbando y afectando el evangelio, la palabra y la doctrina. Nosotros no debemos tener miedo para hablar las cosas como son, hermano. Hablar las cosas directamente, porque Jesucristo nunca se cayó tampoco al respecto. ¿Se acuerdan cómo los trataba el Señor a aquellos hipócritas? Así se los decía. ¿Se acuerdan que Jesús decía sepulcros blanqueados? Quizá para algunos ahora les parezca que es falta de amor. Quizá para algunos les parezca que es muy duro. ¿Saben que el Señor está esperando que nosotros no vivamos un evangelio light o un evangelio burgués, sino que vivamos un evangelio de verdad, pase lo que pase y cueste lo que cueste? No puede ser que los rojillos lleguen a hacer marchas y a levantar con todo valor, importándoles poco aún su vida, por algo que creen que es la verdad, y nosotros que la tenemos en verdad, nos quedemos callados y terminemos aceptando las mentiras que muchos pretenden hacer. ¿Y por qué? ¿De dónde saco esto? De este último versículo. No somos como muchos mercaderes falsos de la palabra de Dios, antes con sinceridad, como de parte de Dios, delante de Dios, hablamos en Cristo. Y eso es lo que tú puedes tener como garantía en esta iglesia, que vamos a tener que hablar las cosas claras, aunque a veces nos duela y aunque tengan que ser cosas de nosotros mismos, porque si no, entonces estamos escondiendo la verdad. Abraham. Bueno, sí, hace mucho tiempo estuve trabajando con metodistas y en Tlaxcala. Y llegaban, tenían regiones, de la región sur, regiones. Y muchos de los pastores andaban en la teología de la liberación en ese tiempo. Y cuando nos llegaron a invitar a sus iglesias, la sorpresa era de que muchos de los congregantes ni siquiera habían sido salvos. Uh-huh. No le habían entregado su vida. Y muchos de los pastores se habían ido al seminario o estaban al frente por emoción, por conveniencia. Porque ellos no tenían el llamado. Ni la salvación. Ni la salvación. Entonces, sí, yo me di cuenta, con los que yo traté, ese era el problema. Así es, Abraham. Mira, cuando yo estuve en el seminario allí en el Centro Evangélico Unido, ahora es una fuente de ahí salió la Liga 23 de septiembre. Imagínense, el líder principal ahorita está en la cárcel, también me mencionó su nombre, nuestro maestro. Y déjame decirte que terminamos de jugar después de que comimos y el maestro nos invitó a darnos un baño. Yo estaba bañándome, estaba junto a mí un muchacho, por cierto, de cabello largo. Entonces era algo muy señalado. Y entonces le di, para hacerle yo la plática, le dije a ese muchacho, oye, ¿y tú desde cuándo te convertiste? Se me quedó viendo y se sonrió. Me dice, ¿yo convertirme? No creo en eso. Y yo me reí, porque yo pensé que estaba bromeando. Y entonces le dije, oye, pero tú estás aquí para ser pastor. Me dijo, sí. Y le digo, ¿y entonces cómo me dices que no? Dice, pues, ¿por qué vas a estudiar como pastor? Pues lo voy a hacer como una profesión más. Yo sé que esto no es muy edificante para algunos, pero déjeme decirle que no todos
No estamos todos los que somos, ni somos todos los que estamos, ¿verdad? Yo sí amo a Dios, yo sí temo a Dios y yo sí estudié para que Dios me use, como espero que me siga usando, ¿verdad? O me ha usado. Pero hay algunos que ni salvos son. Y bien, entonces, ¿cómo es que son pastores? Pues como cualquier carrera, imagínense. Entonces, si estas personas de la teología de la liberación precisamente estudian para ser guerrilleros, pero dice Pablo, nosotros no somos de estos mercaderes falsos de la palabra de Dios, sino que con sinceridad como de Dios delante de Dios hablamos en Cristo. Así sea, hermano. Así sea. El día que tú escuches algo que no esté conforme a la palabra del Señor y sea una herejía, yo te invito a que ya no vengas aquí. El día que tú estés escuchando algo que esté en contra de la Biblia, vete de aquí, hermano. Vete, porque peligras. Todo, tenemos que checar todo, claro. Chequen todo y Claro. Pablo les decía, chequen todo y si yo no digo algo conforme, Así es. pues que le dijeran, ¿no? Ahora, yo quisiera junto con el apóstol Pablo decir lo mismo que inicia diciendo el apóstol en este primer versículo. ¿Comenzamos otra vez a alabarnos a nosotros mismos? Pablo tenía que hablar así y ahora yo lo digo porque parecería que yo estoy alabándome a mí mismo. Al hablar de que no somos como aquellos y que sí somos los buenos, tenemos que preguntar entonces igual que Pablo, por eso Pablo lo pregunta en el capítulo 3, ¿comenzamos a alabarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de letras de recomendación, de cartas para ustedes o de recomendación de ustedes? Y yo les preguntaría eso. Necesito que ustedes me alaben, necesito que ustedes me den cartas de recomendación o que yo se las pueda dar. Bendito sea Dios que mi vida está delante de ustedes desde hace muchas décadas. Me conocen perfectamente bien, conocen mi casa, conocen mi hogar, conocen mi desarrollo. Es lo que Pablo estaba queriendo decir. No necesitamos que nos recomienden ni que nosotros nos recomendemos a nosotros mismos. La verdad no puede esconderse, como a veces la mentira tampoco. Ustedes son nuestras cartas, decía Pablo, escritas en nuestros corazones, sabidas y leídas de todos los hombres. A mí me da mucho gusto, hermanos, de poderles decir que nuestra hermana Débora y nuestra hermana Rebequita están allá en la Sierra de Chihuahua trabajando. Me da mucho gusto saber que el director principal del hospital llamó a Rebequita para hacerla su mano derecha y está confiando en ella para las finanzas del hospital. Y me da mucho gusto saber que nuestra hermana Rebe, aunque ya no esté en el hospital, fue con nuestro hermano Enrique Bremer, que es un predicador muy famoso en toda la República, y se entrevistó con él y pudo conocerla, y el hermano Enrique le dijo, quédate con nosotros, te necesitamos aquí. A mí eso me da gusto, hermanos. Me da gusto porque esas son nuestras cartas que nosotros mandamos afuera. Me da mucho gusto saber, por ejemplo, que Marianita, la hija de nuestra hermana Lisbeth Jaramillo, entró a trabajar a Maranata, la librería. Empezó en un cargo, en un puesto bajo, y a las pocas semanas la llamaron a otro cargo y a otro cargo, y ahorita ya tiene un cargo más alto. Y nuestro hermano Dani, ¿dónde estás? Va a entrar ahí, primero Dios. Pero cuando fue a hacer la entrevista, le hicieron un montón de exámenes y le dijeron, a mí me da gusto que tú vas a la iglesia a donde va Marianita, y eso habla mucho de ustedes y pues es algo importante. Qué bonito, hermano, que nosotros podamos ser cartas abiertas a la gente. Y todavía le dice, bueno, mi papá es pastor y ya le dejó todas las cartas ahí encima y le dijo, ¿sabes qué? Yo te necesito aquí conmigo, le dijo a Daniel, el gerente o el no sé qué. Qué bueno, hermanos, que a donde vaya la gente que es nuestros discípulos puedan ser reconocidos como gente que
que vale la pena. Lo contrario es muy triste. ¿De dónde vienes? ¿De allá de la Confederación o de la Comunidad de Integración Familiar? No, vete, porque todos los de allá puros problemas me dan. ¿Te imaginas qué feo? Qué triste. Qué diferente cuando dice, vienes de allí, pásale. Pásale. Desde luego que es un compromiso poder recomendar a alguien, poder decir, mira, ve, tú dile que vas de mi parte. El concepto que puedan tener de una persona, por lo que esa persona es y de dónde viene, vale mucho, hermanos, vale mucho. Mi papá me decía, le decía que su abuelo, que mi abuelo le decía, yo no te dejo dinero, hijo, no te voy a dejar una herencia, ni te voy a dejar dinero, pero te dejo un apellido. ¿De veras el apellido es respetado? ¿De veras quiere decir lo que tú has heredado en conducta, en educación? ¿Los demás lo reconocen? Y sí, por favor. Buenas noches. Yo tenía una duda en cuanto a lo que estaba comentando hace un momento. Sí. ¿Cuál debería ser nuestra postura ante alguno de estos hermanos que está enseñando o siguiendo cosas que no están de acuerdo a la palabra de Dios? Sí. Yo sé que usted dice, si nosotros empezamos a enseñar eso, váyase de esta iglesia. Pero digamos, y es un caso totalmente real, tengo una conocida que se dice cristiana, que se casó con alguien que no es cristiano, que su esposo prácticamente es un ateo. Ella se hace tatuajes, ella va a marchas para defender a los derechos de los homosexuales, pero en todo eso y yo soy cristiana. Entonces, ¿cuál es nuestra postura sin llegar al legalismo? O sea, ¿qué tenemos que hacer con esa gente? O sea, convivo con ella como si nada, me vale un poco lo que ella crea de Cristo y digo, sí, pero pues crees que Jesús te salvó y en eso es suficiente. ¿O qué debemos hacer? Primero preguntaste, ¿qué debemos hacer en cuanto a la doctrina que esté chueca? Depende de quién. Mira, cada uno de nosotros tiene una posición diferente. Por ejemplo, yo presido a los pastores que vienen aquí. Cuando yo me entero de una situación, como lo dije, que afecta a la iglesia, quizá no a esta, pero a la iglesia en general, yo no puedo quedarme callado cuando es algo tan grave como esto que acabo de decir. Y yo sé que hay pastores que vienen de la iglesia metodista, sé que hay pastores que defienden a la iglesia metodista, y yo no puedo, si sé esto, quedarme callado. Porque sí tengo una responsabilidad, sobre todo si lo acababa de oír. Yo lo presento, doy pruebas, y si hay discusión, vamos a discutirlo hasta donde lleguemos. No hubo mucha discusión. Pero, por ejemplo, vamos a suponer que tú te enteras de lo mismo. Tú no puedes venir a la junta de pastores para decirles a los pastores lo que viste, porque tú no eres pastor, porque tu posición es de oveja. Pero lo menos que puedes hacer es venir con tus pastores y decir, hermano pastor, fíjese que acabo de escuchar esto de la iglesia metodista. No puedes tampoco hacer mutis. Mutis quiere decir, me quedo callado. Pero tú pasas el paquete a tus autoridades. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, en relación al segundo aspecto, pero antes, vamos a suponer que yo estoy diciendo algo que no está en la Biblia y tú sabes muy bien que no está en la Biblia. Bueno, tú no puedes quedarte con lo que yo dije si a ti no te está convenciendo lo que yo dije. Muchas veces yo lo he dicho en el pasado, no porque yo sea el pastor, ustedes tengan que decir amén a todo. Ustedes son responsables de lo que yo diga aquí, de lo que diga cualquier pastor. Y si algo no está bien, tienen todo el derecho y la obligación de cuestionarnos. El asunto es que lo hagan con respeto, porque el error no les da derecho a ser groseros o a faltar al respeto. Entonces tú podrías venir y decir, a ver, hermano, usted dijo esto, pero la Biblia dice esto otro. ¿De dónde sacó usted eso? ¿Por qué lo dice? Y tienes todo el derecho a cuestionarme. Y yo tengo que corregir, si estoy mal, decir me equivoqué, o
esto lo dije por esto y esto y esto, y tratar de convencerte. Eso es lo justo, ¿verdad? Pero siempre el respeto va a ser importante. Entonces, ya pasando a lo otro, yo te voy a contestar simplemente con lo que la misma palabra de Dios dice. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Muchas veces hemos dicho, tú no puedes tener un amigo, y menos si es tu mejor amigo o tu mejor amiga, que no sea creyente. Imagínate que tu mejor amigo es un impío, que blasfema, ¿qué cosas hacía? Apoya a los homosexuales, hace marchas de... Y es tu mejor amigo. Espérame, pues yo ya estoy dudando entonces de ti. No puede ser que tu mejor amigo sea un blasfemo. No puede ser que tu mejor amigo esté en contra de la palabra de Dios. Y si de alguna manera tienes relación, será para influir en él, para que él cambie. Porque si él no cambia, entonces a lo mejor cuídate porque te va a cambiar a ti. ¿Me entiendes? Nosotros no podemos apoyar a la gente que no está en Cristo. Se supone que es creyente. Pero si tú tienes una relación con esa persona, tu obligación por amor es hacerle ver su error. Esa es tu obligación. Si esa persona te está escuchando y tú le dices, oye, ¿por qué apoyas una marcha de homosexuales? La Biblia dice esto. Si tú no lo haces, tú tienes una gran responsabilidad delante de Dios. Si no te oye, dice la Biblia, si te oyó, ganaste a tu hermano. Si no te oyó, ya es su problema. Pero tampoco puedes tener comunión. Yo creo que el Espíritu de Dios que está en nosotros debe hacernos sentir mal cuando de alguna manera la gente no quiere a Dios. A mí me pasaba antes. Hay lugares, por ejemplo, cuando andábamos con los palomeros. Marito ya no, pero allí se mueve con muchas leperadas y son muy pesados. Y yo no decía groserías, pero yo no me hacía uno con ella. Ja, 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 qué bien, qué chiste tan grosero dijiste, qué buena onda. ¿No? Y fíjense lo que sí ocurría, Mario es testigo de eso. Cuando yo estaba, decían, ya no sigan, aquí está Guillermo. ¿No es cierto, Mario? ¿Por qué? Porque se daban cuenta que yo no soy así, porque respetaban, aunque ellos no eran creyentes. Eso es lo que nosotros como luz debemos de impactar en la gente, que les dé vergüenza hablar como hablan, porque estamos nosotros los hijos de Dios. Pero si no se avergüenzan y al contrario, tú hasta les aplaudes lo que hacen, pues ya hay que cuestionar eso, ¿verdad? Anita y después Abraham otra vez. Esto está surgiendo de que debemos de compartir el evangelio como se debe. Anita. Sí, hace poco escuché un ejemplo en J con D, en el que preguntaban, ¿no? Si yo tengo un amigo que es cristiano y él realmente cree que es cristiano y que está bien, pero yo veo que su vida no refleja a Cristo, ¿cómo le puedo decir sin afectarlo? Dijeron, pues necesariamente lo tienes que afectar, porque es como si todos fuéramos en un avión y avisaran, el avión se va a estrellar. Entonces todos se están preparando y están tomando su paracaídas y tú ves que en lugar que él tome el paracaídas, toma su mochila y está a 5 pasos de aventarse. Tú sabes que él se va a matar. Entonces con amor, dijo, con amor tienes que decirle, eso es pecado. Bueno, con todo respeto y con amor, pero te digo tu verdad, si en verdad te amo. Sí, principalmente es amor, porque sabes que su camino claro. es la muerte. Entonces tienes que decirle, oye, cuando abras tu mochila va a salir tu sándwich, claro. ¿no? Entonces, es importante que en todo lo que nosotros hablemos con ellos, con esas personas que realmente creen que son salvas, claro. pues esté primero el amor que sentimos claro. por ellos y señalar el error, porque decían que somos puestos como los vigilantes, ¿no? Así es. Avisamos también nosotros. Nada más es decirles lo que no creemos que esté bien, pero no tenemos derecho a más, sobre todo si no tenemos ascendencia sobre ellos. Pero si tenemos ascendencia, tenemos la responsabilidad de ir a más. Abraham. En Judas hay un versículo, es en el 22. Dice, algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. O sea, ni te les acerques. Sí, o sea, yo creo que, bueno,
lo que, lo que, lo que yo pude vivir o lo que yo pude aprender es que muchas veces Dios nos lleva con gente así. En el caso, por ejemplo, de los pastores metodistas, Dios me llevó con ellos, y esta persona estaba muy metido, ya se iba a ir a Centroamérica. Y pues después de estar un tiempo con ellos, pues bueno, él reconsideró su camino y ya no, o sea, tuvo otro rumbo diferente. Y bueno, no solamente eso, hay veces viajando cuando del trabajo me enviaban a otros estados, Dios me llevaba con gente medio rara, con cosas muy raras que eran cristianos o sean cristianos, y Dios nos permitía poderles hablar. Entonces yo creo que muchas veces Dios, no sé, en el caso con ella, ¿no? Que pues bueno, si Dios está permitiendo que pueda tener a lo mejor alguna relación por el trabajo, Dios muchas veces nos lleva a poder hablar con ellos, claro, y cumplir con lo que dice. Siempre el Espíritu Judas, perdón. Nos va a llevar a tratar de ser luz y muchas veces a hablar cuando hay una mentira, cuando hay algo que no está bien. Esto es algo que el Espíritu por naturaleza espiritual nos tiene que mover a hacer. No todos nos van a escuchar, ni estamos para cambiar a todos, pero al menos sí tengamos cuidado con quién nos juntamos, que no vaya a ser alguien que además de que está chueco, lo queremos mucho y usted es nuestro mejor cuate, ¿no? Tengamos cuidado de eso. Pablo dice, Cristo, siendo manifiesto que ustedes son letra o carta de Cristo administrada de nosotros, escrita no con tinta, mas con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de la carne del corazón. Y tal confianza tenemos por Cristo para con Dios. No que nosotros seamos suficientes de nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que si hay algo efectivo o suficiente, es por Dios. Amén. El cual asimismo nos hizo ministros suficientes de un nuevo pacto, no de la letra, mas del Espíritu. Porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte en la letra grabado en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no podían poner los ojos en la faz de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Aquí el apóstol Pablo está viniendo a la comparación del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Pablo está diciendo, si anteriormente la letra, la ley que mata, ¿por qué dice que la ley mata? ¿Por qué la ley mata? Porque nadie la puede cumplir, nadie la podemos cumplir. Dice la Biblia que el hombre que peque morirá. Eso es la ley. Entonces, por eso la ley mata. Y dice, a pesar de que la ley mataba y a pesar de que la ley fue puesta en desuso por la gracia, dice la Escritura, a pesar de eso, sin embargo, nosotros ahora somos de Cristo, de un nuevo pacto. Por eso dice aquí, nos hicimos ministros suficientes de un nuevo pacto, no de la letra, mas del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Y entonces nos recuerda cómo Moisés, cuando fue al monte Sinaí a recibir las tablas de la ley, ¿se acuerdan que pasó 40 días en la presencia de Dios? Bajó de estar con Dios y la gloria de Dios fue de tal manera que su rostro resplandecía. Imagínense como si fuera una lámpara, pero era tal que tenía que ponerse un velo porque no aguantaban el resplandor del rostro de Moisés. Por eso en la estatua de Miguel Ángel, que es un Moisés, aparece como con dos cuernitos aquí. No son cuernitos, sino que es el halo de luz que le quiso esculpir.
Miguel Ángel a la estatua del Moisés. Moisés que con sus barbas largas y tiene las dos piedras aquí y se ve con dos, ¿sí? Es la luz, pero tenía que ponerse un velo, dice. Si era la ley que mata, la ley que iba a pasar ya, gloriosa, porque fue Dios quien la dio, por eso era gloriosa. ¿Cuánto más ahora la gracia del Evangelio y la obra de nuestro Señor Jesucristo? Y si el ministerio de muerte en la letra grabado en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no podían poner los ojos en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual, sin embargo, ley había de morir, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio o el servicio del Espíritu de Dios? Porque si el ministerio de condenación de la ley fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justicia de Dios a través de Jesucristo. Amén. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en esta parte, en comparación de la excelente gloria. Porque si lo que perece, la ley, tuvo gloria, mucho más será en gloria lo que permanece. ¿Qué permanece? Cristo Jesús, la gracia, la salvación. Así que versículo 12, teniendo tal esperanza, hablamos con mucha confianza. Y no como Moisés, que tenía que ponerse un velo sobre su cara para que los hijos de Israel no pusiesen los ojos en él de lo que había de ser abolido. Está hablando de la ley. Iba a ser quitado, iba a ser desaparecido. Sin embargo, los sentidos de los que veían estaban embotados, porque hasta el día de hoy les queda el mismo velo, no descubierto en la lección del Antiguo Testamento, el cual por Cristo es quitado. ¿A quién se refiere? Un 10 al que me lo diga. ¿De quién está hablando? ¿Mande? ¿Fuerte? ¿Fuerte? De los judíos. Está hablando de los judíos. ¿Por qué? Miren, por favor pongan atención. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre la faz para que los hijos de Israel no pusiesen los ojos en él, en el fin de lo que había de ser abolido. Sin embargo, los sentidos de ellos se embotaron, porque hasta el día de hoy a ellos les queda el mismo velo no descubierto en la lección del Antiguo Testamento, el cual por Cristo es quitado. Los judíos, hermanos, siguen pensando en que la ley es la que se tiene que cumplir. Lo más tremendo es que ahora ya hay creyentes en Cristo llamados judaizantes. ¿Saben quiénes son esos? Los que creyendo en Cristo Jesús quieren aumentar a la obra de Cristo el guardar ciertas cosas de la ley. Por ejemplo, dicen, sí, Cristo es la salvación, pero es necesario guardar el sábado. Sí, Cristo es la salvación, pero hay que cumplir con la circuncisión. Sí, Cristo es la salvación, pero celebremos la Pascua. O es Cristo y solo Cristo, o nada más va a funcionar. No podemos nosotros, hermanos, esa es otra cosa importante en cuanto a las diferentes denominaciones o religiones. Tener a Cristo y algo más. Nuestra salvación es por la fe en la obra de Cristo Jesús. Repite después de mí. Nuestra salvación es por creer en la obra de Cristo. Y no le podemos agregar nada más. No es creo en Cristo y yo voy a hacer mi parte. No es creo en Cristo y me voy a portar bien para irme al cielo. Hermanos, es creo en la obra de Cristo y eso es suficiente para que yo pueda tener comunión con Dios. El problema de los judaizantes, el problema de los judíos es que ellos todavía están basándose en la ley,
A pesar de que la misma palabra del Señor nos dice que la ley no puede salvar a nadie, porque no hay ni uno que pueda cumplir la ley. Todos aún han pecado, todos aún han fallado con la ley, y el hombre que peque morirá. La ley, dice Pablo, no se dio para que la cumpliéramos. ¿Sabían eso? La ley se dio para que nos diéramos cuenta que no podemos. Y una vez que no podíamos cumplirla, tuviéramos que decir, Señor, no puedo cumplir la palabra, no puedo cumplir la ley en mis propias fuerzas. ¿Qué puedo hacer? Voltea al que sí pudo cumplirla, que se llama Cristo Jesús. Entonces la ley, por eso dice, es nuestra nana que nos lleva en la inmadurez a la madurez que es Cristo Jesús. Pero si nos queremos quedar en la ley, dice Dios, ok, tú quieres cumplir la ley, me la tienes que cumplir completita. ¿Y quién puede cumplirla? Nadie. Entonces dice Dios, o cumples la ley perfecta y no vas a poder porque yo la hice imposible de cumplir. O reconoces que tú no puedes y volteas a mí diciéndome, Señor, yo no puedo, acepto tu regalo, acepto que tu Hijo Jesús sí lo hizo y yo entonces tengo la salvación. Amén, hermanos. Estoy terminando ya el capítulo 3, fíjense. Y aún hasta el día de hoy, cuando Moisés es leído, ¿qué quiere decir cuando Moisés es leído? Cuando vemos la ley, ¿sí? Cuando Moisés es leído, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, no solo sobre sus ojos. No ven la verdad, no ven la verdad. Fíjense que, ustedes, ¿cuántos vieron Ben-Hur? Bonita película, hermanos, con Charlton Heston. Una magnífica película. Bueno, el que escribió la historia, porque es una novela, el que escribió la novela de Ben-Hur fue un hombre judío que se convirtió al cristianismo. Este hombre que escribió Ben-Hur, un día fue con su papá y le dijo, papá, fíjate que acabo de leer el capítulo 53 del libro del profeta Isaías. En el capítulo 53 del libro del profeta Isaías dice, mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas nosotros hemos sido curados. Cuando tú oyes eso, ¿en quién piensas? Vuelvo a repetirlo y me dices en quién piensas. Fíjate, mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas nosotros hemos sido curados. ¿En quién piensas? En Cristo Jesús. Pero ¿tú sabes por qué piensas en eso? ¿O en él? Porque lo conoces, porque sabes la historia, porque entiendes que todo eso se cumplió en la persona de Jesucristo. Pero un judío no piensa así. Pero cuando él leyó el capítulo 53, se quedó pensando y dijo, ay, y lo mismo que pasó con nosotros, dijo, esto que está aquí está muy relacionado con el Cristo que predican los cristianos. Y entonces fue con su papá y le dice, papá, cuando yo leí el capítulo 53, ¿de quién se refiere? ¿A quién se está refiriendo el profeta? Nosotros sabemos que fue una profecía de Jesucristo 700 años antes de que se cumpliera. Pero él cuestionó, no le dijo yo creo esto, le dijo, ¿a quién se refiere el profeta? ¿Saben qué hizo el papá judío? Le volteó un bofetón al hijo. ¿Por qué me pegas, papá? Porque tú no tienes que hacer esa pregunta. Quizá el papá estaba percibiendo que el hijo estaba dudando. Le dijo, tu pregunta está mal. Tú no debes dudar que se refiere al profeta Isaías. Y cuando le dijo eso el papá, este hombre ofendido por el bofetón de su padre y por una respuesta que no checaba, porque en Isaías no se cumple eso, empezó a investigar más lo que creían los creyentes. ¿Y qué creen? ¿Terminó?
convirtiéndose al cristianismo y escribió la novela de Ben-Hur. Esa es la historia de la novela de Ben-Hur. ¿Por qué quiero decir esto? Porque ese hombre, a pesar de ser judío, voltéenme a ver, por favor, miren. Le fue quitado el velo. Pudo darse cuenta que lo que decía o lo que dice Isaías 53 tiene que ver con Jesucristo y no con el profeta Isaías. Pero para que pudiera verlo, cosa que su papá no veía, tuvo que haber recibido de parte de Dios la revelación o la desvelación. Muchas de las cosas que tú tienes han sido por la gracia de Dios, porque Dios ha permitido que tú tengas el velo quitado de tus ojos espirituales. Todavía hay gente allá que por más que tú le dices, tú sientes que no ven, no oyen. Es que mira, esto es así. Tú quisieras que sacudiéndolos entendieran lo que tú entiendes. Eso no depende de nosotros, depende de la misericordia de Dios que quiera quitarles el velo y puedan ver bien. Daniel y Rubén. En 2 minutos nos vamos, así de rápido se fue el tiempo. En Isaías 6, 9 y 10 dice, Jehová me dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entenderás. Vean, por cierto, mas no comprenderán. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, ni haya para él sanidad. Y yo le pregunté, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. ¿Quién le da gracias a Dios porque le permitió ver? Ha sido muy grande el Señor con nosotros. Ha sido precioso y misericordioso al permitirnos ver. Yo podía seguir siendo católico. Yo estudié mucho con los católicos. Me fui al seminario para ser cura. ¿Por qué estoy aquí? Porque algún día el Señor quiso en su pura misericordia decir, Guillermo, te voy a quitar el velo. Dale gracias a Dios porque Él te ha quitado el velo, te ha permitido, no porque seas bueno, no porque seas mejor que otros, porque Él en su pura gracia y misericordia te permitió. Todavía hay algunos que nos visitan, quizá esta noche, pero más el domingo, que no alcanzan a ver. Oyen y oyen y oyen, pero su velo todavía está sobre sus ojos. Pero el Señor nos ha permitido que el velo se quite para poder entender. Rubén, rápido porque ya se nos fue el tiempo. Deseo terminar el último versículo, por favor. Yo quisiera decirles, hermanos, y decir esto, hermanos. Fíjense, la Biblia es el libro más vendido que se pueda decir en el mundo. La Biblia es el libro más traducido. Se ha traducido a muchos idiomas, a miles de idiomas. Pero ¿qué creen? La Biblia es el libro menos leído. Es el libro menos leído. Es el más vendido. Y uno dice, pues si es el más vendido, es porque es el más leído. Y sucede que no es así. Porque mucha gente lo quiere para tenerlo en su librero. Ah, yo tengo una Biblia. A ver si me la froto y eso ya me da el que llegue yo a la revelación. vida eterna. Y esa es la gran mentira. Y yo cuando recién que me convertí, yo dije, no, los católicos no leen la Biblia. Yo dije, los creyentes, los cristianos, sí leemos la Biblia. Pero Amén. qué gran mentira estaba yo creyendo. Muchos de nosotros no leemos la Biblia. De tal manera que yo les podría contar algo tergiversado de la Biblia y ustedes lo pueden empezar a creer.
Y eso, por ejemplo, lo que estaba mencionando nuestro hermano Memo, de que ya en los metodistas, eso ya se tergiversó y están aceptando que los pederastas, ¿son los pederastas? ¿A lo que te referías? Los homosexuales. Y los homosexuales ya aceptan eso. ¿Por qué? Quiero Porque aclarar, seguramente- perdón Rubén, no todos los metodistas, No todos, yo ni creo. toda la religión metodista, para que no seamos injustos, ¿no? Así es. Pero también yo en una ocasión platicando con unas personas que eran metodistas, les dije algo de la doctrina básica y dijeron, ¿y eso qué quieres decir con eso? No lo entendían. Y está en nuestra responsabilidad que nosotros sepamos muy bien en qué consiste la salvación y que seamos celosos en guardar lo que sí es la doctrina básica del Señor. Y no que pensemos equivocadamente que nuestros hijos, por el hecho de que vienen a la congregación, son creyentes. Tengamos cuidado de nuestros hijos. Muchas veces, incluso ya pasó aquí, llegaron y empezaron jóvenes a participar en el coro. Y les dijimos, ¿ustedes son creyentes? Sí, somos de cuna cristiana. Somos de cuna cristiana. Y ya a la hora que los empezamos a cuestionar y a preguntar sobre doctrina básica, no sabían nada. De tal manera que era evangelizarlos y compartirles del Señor, a que creyesen que Jesús murió por sus pecados. Entonces es una responsabilidad muy fuerte. Se ha dicho que incluso que ya una vez pasada 4 o 5 generaciones de una congregación dejan de ser creyentes. ¿Por qué creen? Porque dejamos de perseverar en la verdad presente. Cristo murió por mis pecados. Se hizo maldito para que yo fuera bendito. Entonces es estar muy celosos de esto, hermanos. Por eso tenemos que perseverar. Y si no solamente, la Biblia no es solamente el libro más vendido, sino también el más leído. El más perseguido. Y es el más perseguido. Pero por nosotros que también sea el más leído, para que estemos versados en la palabra de Dios y en lo que es su voluntad para cada uno Amén. de nosotros. Así sea. Termino entonces ya leyendo los últimos 4 versículos. Dice, aún hasta el día de hoy, cuando Moisés es leído, la ley, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, ¿sí? De los judíos. Pero cuando se convierten al Señor, ¿qué dice? El velo es quitado, porque el Señor es el Espíritu. Y donde hay el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Por eso, donde está el Espíritu de Dios, es cuando viene el velo quitado. Por tanto, último versículo, nosotros todos, cristianos sin velo, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma semejanza como por el Espíritu del Señor. Eso es lo que anhelamos, ir siendo transformados de gloria en gloria, de gloria en gloria, cada día más cerca de nuestro Dios, defendiendo los principios de la palabra. Amén. Hermano, yo todos los días le pido al Señor, Señor, quítame el velo para seguir viendo más. Hazlo tú, hermano, yo te invito a que ores. Pídele a Dios que Él te deje ver más. Yo le digo, Señor, dame revelación espiritual. Déjame ver más allá, Señor, porque hay muchas cosas que todavía me hacen falta comprender. Pidámosle sabiduría a Dios, pidámosle que en su misericordia nos quite el velo para que sigamos viendo y veamos mejor. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a tener la cena del Señor esta noche.
Antes de participar de los elementos, les recuerdo que hoy fue día de ayuno. Yo sé que no todos ayunaron, así que les invitamos a cenar a los que ayunaron, solo a los que ayunaron, por favor. Y también quiero decirles que el domingo empezamos a rifar esos 2 autos bonitos que están allá rojos, un Mustang y un Corvette. 20 pesos, son solamente 50 numeritos. Para que el dinero que salga vamos a comprar enseres de la cocina que necesitan renovarse algunos también. Yo ya compré el mío, yo me voy a sacar el Mustang, así que ya ni le metan al Mustang porque y cómprenlos, hermano, 20 pesitos para que podamos. ¿Qué otra cosa me faltaba? Iba yo a dar otro aviso importante. El jueves a las 6, todos los varones están invitados a estar aquí el jueves a las 6. Mañana, vale la pena, jueves y viernes a las 6. Y el sábado nos vamos a ir a las 7:30 de aquí al Deportivo de los Telefonistas para jugar, para estar juntos. Puros varones. Es solo para varones. ¿Ok? Solo para hombres. Mañana a las 6 los esperamos aquí, por favor. Mande. Mañana hay oración, desde luego que sí. Pasamos y le damos la ofrenda al Señor, nuestros diezmos, si los traen. Y después voy a pedir a los hermanas mayores que nos pasen a repartir los elementos, por favor. Vamos a darle al Señor. Que si vivimos